Quiero hoy compartir acerca de una idea que me parece muy interesante. Creo que lo vemos en la vida, muy posiblemente te ha pasado a ti, pero quiero mirarlo en la Escritura y con la lectura que hagamos considerar algunas cosas que nos ayuden a tener presente esta verdad en nuestras vidas. El título de este mensaje, ¿verdad? Le he puesto sin que te lo pidan. Creo que así le puse. ¿Alguna vez tu mamá te ha dicho, hijo, pero ¿cómo decían las abuelitas? ¿Acomídete? ¿Sí, verdad? Hijo, acomídete. Estás viendo que está sucio y no barres. Es decir, la abuelita o la mamá te estaba diciendo, es que esperaría no tener que pedirte algo para que tú lo hagas. ¿O qué tal el esposo cuando está esperando que llegues y la esposa llega tarde? Y cuando llega le dice, ay, mi amor, estaba esperando para que hicieras de comer. Comídete, aunque sea 2 Maruchan y vamos a comer, aunque sea algo. Bueno, acompáñame a leer Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 15 al 17. Y de ahí quiero dejarte esta idea que se me hace muy relevante por el contexto que tiene, las cosas que pasan y la memoria en la que se quedó plasmada. Es decir, que me da la impresión de que quienes aprenden a vivir en lo que hoy quiero dejarte, seguramente su vida va a ser memorable. Es decir, va a dejar memorias en las personas, semillas en las personas, posiblemente va a levantar un legado, tal vez va a marcar una línea en alguien. Y por eso se me hace muy importante, más allá de sentirnos útiles o de servir para algo. Lean conmigo 2 de Samuel 23 desde el 15. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¿Qué les comentó? Un vivo deseo. Más o menos como cuando la mamá está en la cocina y levanta la voz cuando no hay nadie en la cocina y dice, ay, si alguien me ayudara a lavar los trastes. Y este mismo silencio encuentra la mamá cuando dice eso. Y luego él dice, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Muy interesante aquí notar en qué contexto estaba David. No había ido a Huastepec, no se había ido a un viaje de paseo y se le olvidó su termo con agua. No. David estaba pasando por un tiempo de guerra contra los filisteos. Mientras su reinado se establecía, David estaba haciendo frente para asentar su reinado. Si no estaba solamente deseando en una buena tarde, ¿verdad?, de mayo, un vaso de agua fresca, sino que estaba en un contexto específico. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua, los tres valientes de David. Atravesaron la línea de los enemigos, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio la derramó como ¿qué? Ofrenda al Señor. Vean, yo me pregunto, ¿en qué momento algo que haces sin que nadie te lo pida se puede convertir en una ofrenda para Dios? Y a veces no nos damos cuenta. Era un vaso de agua. No era una ofrenda de aquí traemos esto para tu reinado. Era agua de un profundo deseo en medio de un escenario muy particular. Y luego dice, pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda. Y él dijo lo siguiente, no permita al Señor que la beba. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. No, la hazaña no era el vaso de agua, la hazaña era haber atravesado el campo enemigo.
Pero fíjate qué interesante que ese contexto difícil, riesgoso, que podía costarles la vida, se tradujo a un vaso de agua. De pronto las cosas que nosotros hacemos o podemos hacer se pueden traducir en algo sencillo, pero que representan esfuerzo, determinación, valorización de por qué y por quién lo hacemos. Entonces este pasaje nos deja ver con toda claridad que a estos hombres no les pidieron que trajeran agua. Nunca les dijo David, es una orden. Nunca los manipuló diciendo si de veras son leales. Nunca los trató de manipular expresando su deseo. Simplemente eran hombres íntimos, eran de sus valientes, eran los tres más cercanos al parecer a David. Es decir, pasaban tiempo con él. Todo este escenario es importante que lo tengas en cuenta, porque dentro de lo que voy a compartirte, este escenario nos da pie a darnos cuenta en qué ambiente se gesta una acción sin que nos la pidan que sea productiva. Porque también es cierto, queridos, que hay cosas que hacemos que nadie nos pidió y que no nos tocaba hacer. Y de eso aprendemos en la vida. Pero esta es un escenario muy particular que me parece a mí nos va a ayudar. Antes de ir a lo que quiero extraer de este pasaje, déjame decirte que nosotros estamos acostumbrados, y por eso es importante el tema, estamos acostumbrados en el buen sentido de la palabra a trabajar con directrices o con órdenes. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y tú piénsalo. En tu trabajo, tu jefe te dice lo que te toca hacer, tal vez por funciones o tal vez por día. Te encarga, hoy quiero que hagas esto, te pido que esta semana hagamos aquello, en el mes de mayo vamos a realizar esto. Te da directrices y parámetros. Pero, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu jefe, ¿qué puedo hacer para que tú ganes más dinero? Muy probablemente ni siquiera nos ha pasado eso por la cabeza. Porque a nosotros nos acostumbraron a pensar en directrices y en aquello que me toca hacer a mí. Pero casi no nos enseñaron a pensar en los otros, en el contexto de otro y en cómo prestar atención a lo que el otro está viviendo. Matrimonios, esto nos sirve demasiado. Serviría demasiado para el matrimonio, ¿no es cierto? Porque si no, el matrimonio pasa de que el hombre llega a la casa y dice, ay, vengo bien cansado, y la mujer le dice, ya somos dos, porque cada quien piensa en su cansancio. Estamos acostumbrados a recibir directrices, a pensar en nosotros y a seguir muy bien las directrices. Esto nos genera un ambiente de práctica, de costumbre, de hábito, que sin querer nos va cautivando o nos va reduciendo la posibilidad, la capacidad que tenemos para aprender a pensar en los demás. Los valientes, les pregunto, ¿ustedes no creen que los valientes tenían también sed de David? ¿No estaban con él en las guerras? ¿No estaban en las batallas? Claro. Y ellos están en ese escenario y escuchan de pronto este deseo de David. Así que entonces, lo que acabo de decir es que el tema se vuelve relevante porque nuestro común denominador o nuestra atmósfera, nuestro hábitat cotidiano es trabajar con directrices, trabajar con agenda, trabajar con responsabilidades, pero muy pocas veces es trabajar pensando en qué puedo hacer sin que me lo pidan. ¿Qué puedo hacer sin que me lo pidan? ¿No es cierto que hasta en la casa llega a pasar, le dice la esposa al esposo, mi amor, ¿me ayudas a barrer? Y el esposo barre y al final deja la basura en el recogedor al lado de la escoba. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero en algunos lugares pasa. Y la esposa llega y dice, ¿por qué no lo echó al bote? Y al lado del bote de la basura, ahí está el bote, la escoba, el recogedor con la basura. Y tal vez si le pregunta, oye mi amor, ¿por qué no tiraste la basura? Me dijiste.
Tú me dijiste que barriera, yo ya barrí. ¿O qué pasa si estás viendo que el piso está manchado y le dices al hijo, hijo, por favor, barre el patio? Pero el patio está manchado porque está el perrito que él te pidió que el papá termina limpiando. Yo sé que tampoco eso les pasa. Y entonces tú ves que barre, pero el patio ¿cómo se queda? Sucio. ¿Por qué? Porque no se lo pedimos. Ahí les va a estas mujeres, ahí sí se van a alegrar. Van caminando en la plaza y ustedes le dicen al esposo, mira qué bonito vestido. Todos los esposos que tienen más de 5 años ya saben qué significa eso. Los que no, por eso tienen problemas. Pero los ya más grandes ya saben. Traducción, me gustaría que me lo regalaras. Porque ahorita ya se acerca el 10. Hombres, sean inteligentes. Si te enseña el teléfono, mira lo que me salió aquí. ¿Quién sabe por qué me salió aquí? Mira. No te están pidiendo nada, pero están esperando que ojalá hagas algo. Ahora, eso es entre nosotros. Pero ¿qué hay de Dios? ¿Qué hay de Dios? Leía una frase el otro día, bueno, he leído varias, pero una frase que decía, ¿te arrepientes por temor a las consecuencias? ¿O te arrepientes porque estás asombrado de la gracia derramada sobre tu vida? Muchas veces la gente habla más del infierno a manera de no quiero ir ahí, que de vida eterna por querer estar con Jesús. Con respecto a las cosas que hacemos o no hacemos porque no nos piden, muchas veces las dejamos fuera porque pensamos que no son importantes. Pero en la vida ayudan, delante de Dios valen, de tal manera que terminó siendo una ofrenda delante del mismo. Ahora, déjenme darle 4 consejos rápido, que aquí mismo me parece encontramos. Ya les platiqué cuál era el escenario. Eran hombres que pasaban tiempo con David y que estaban en la encomienda de librar aquellas batallas. Lean por favor la historia en la Biblia. No era cualquier persona. No eran personas que iban pasando, no eran personas que apenas conocían a David. Eran personas que sus vidas habían sido bendecidas por David, ¿verdad? Salieron de aquella otra temporada de David donde la gente que estaba amolada, que estaba mal, terminó siendo bendecida por causa de David. Bueno, estos 3 están con él. Eso me hace pensar en que lo conocían, ¿verdad? Conocían a David. Ellos sabían que David no les estaba poniendo, no estaba arriesgando su vida, que David no les estaba diciendo, haciendo una manipulación, porque lo conocían. Entonces, primer punto para poder vivir haciendo cosas que no nos piden: conocer el corazón de la persona. Puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser el jefe en el trabajo, puede ser el hijo, puede ser el hermano, puede ser Dios mismo. Conocer el corazón de Dios, sabiendo que Dios no va a hacer algo que nos venga en contra, sino que Él va a expresar su deseo. Déjame decirte esto, hay muchas cosas que Dios no te va a pedir, pero que a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, te hace saber el deseo que Él tiene. Y ese es el punto. El deseo que Él tiene a veces puede no ser atendido, no porque no sepamos seguir instrucciones, sino porque parece que no me la dieron. Voy a poner un ejemplo. Pregunto, ¿crees que Dios quisiera que tu compañero de trabajo conozca de Jesús? ¿Crees que es su deseo? ¿Crees que Él murió por todos aquellos que están dispuestos a reconocerle? Si lo crees, ese es un deseo de Dios. Pero si necesitas una instrucción, o si necesitas decir, ese es mi ministerio, al parecer te vas a mantener lejos de eso, sin darte cuenta que es algo que puedes hacer sin que un ángel se te aparezca, sin que ningún sueño venga a tu vida, sin que nadie te hable en la noche y te diga, este es el Señor que te dice, predícale a tus amigos. No, es ya conociendo el deseo que hay en el corazón de Dios.
Así que lo primero para que tú aprendas a actuar sin que te lo pidan, por favor, asegúrate de conocer. Asegúrate de conocer. Miren, a veces hacemos cosas bien raras, queridos. Bueno, no sé usted, pero yo me pongo a pensar. ¿No es cierto que vas a un restaurante, no conoces al mesero, no conoces al chef, no sabes si se lavó bien las manos y le dices al mesero, ¿qué me recomiendas? Y te dice lo que sea, tráigame eso. Y luego va tu papá y te dice, hijo, te recomiendo que tengas cuidado con tu administración. Ay, mi papá no sabe nada, ¿cómo me va a andar diciendo? ¿A poco él me conoce? Pues claro que te conoce. Y de pronto a quienes no conocemos los oímos y a quienes conocemos no prestamos atención lo que están expresando, ni siquiera nos lo están pidiendo. Yo te invito por favor que ahora que vayas a tu casa, en la tarde, en la noche, esta semana no dejes pasar y te hagas una pregunta delante de Dios. Señor, ¿hay algo que tú me estás expresando como deseo? No como orden, un deseo. Y lo estoy percibiendo, Señor. Pueden ser acciones muy básicas en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tu hermano, con tus padres. Algo muy esencial que Dios está expresando en ese deseo. Entonces, lo primero que es conocerle. Dígale a alguien, conoce a aquel con quien vas a hacer algo sin que te lo pidan. Por favor, dígale, conoce a aquel por quien vas a hacer algo sin que te lo pidan. Segundo, David expresa su deseo y los valientes ponen atención a su deseo. Escucha lo que voy a decir. Escuchar el deseo de alguien no es lo mismo que solo oírlo. Escucharlo es conectarte con él. Es decir, que su deseo se vuelva tu misión. Y eso en este mundo, queridos, es muy difícil. Porque a veces a lo más que llegamos a cuando alguien nos expresa un deseo es decirle, estaría padre. Yo también. Pero David, sus valientes no le dijeron, hoy sí, David, una agüita de Jamaica estaría riquísima ahorita. Unos hielitos, David. Conectar con el deseo de alguien. ¿Cuándo sabes que conectas con el deseo de alguien? No cuando lo oyes. Cuando su deseo se vuelve una misión en tu vida, se vuelve una acción en tu vida. Piensa la lista como la quieras hacer tan grande, en tu vida, casa, en donde quieras. Pero hablemos de Dios. Cuando algo que Dios nos ha dejado saber se vuelve una acción con una misión específica para poder hacer algo. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo aquí en la iglesia. Acabamos de oír ahorita pan de vida. ¿Qué es pan de vida? Son despensas para personas que llegan a tener necesidad. Jesús nos dijo, o dijo en la escritura, entre ustedes siempre habrá necesitados, dijo Jesús. Entonces la verdad es que siempre hay necesidad por falta de trabajo, porque despidieron a la gente, por lo que haya sido. Ya hay ahí algo que el Señor nos dice que sería bueno que cuidáramos. Ahora, no podemos resolver la situación de todo el mundo, pero podemos hacer de ese deseo una misión en nuestra vida. Podemos nosotros ser parte de pan de vida o no, pero tú puedes armar una despensa y llevársela a una persona. No trates de llevar 100 si no tienes para 100, pero lleva una. Y la haces con algunas cosas básicas. No esperes llevar un camión de Bimbo para darle a alguien una despensa. Algo sencillo, pero hazlo. Dígale a alguien, voltea a verlo con ánimo y dígalo, hagamos algo por los deseos de Dios. Dígaselo, hagamos algo por los deseos de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo haces eso? Conectando con el deseo de alguien. Y eso no es tan simple. Porque dije hace un momento, tú puedes oír el deseo de alguien, pero eso no es conectar con el deseo.
Conectar con el deseo significa ser sensible, percibir, volver ese deseo parte de tus acciones para poder hacer algo. Esto es algo importante que debemos aprender, porque si no, queridos, nos acostumbramos a oír deseos, pero nunca hacemos de esos deseos con gente que conocemos, sea tu papá, sea tu mamá, en cosas prácticas. Otra vez vuelvo a repetir, sean cosas prácticas. Imagínate que la mamá dice: ay, hijo, la ventana que no puedo abrir está atorada. Ay, mamá, apenas lleva 4 años atorada, ¿por qué te desesperas? Mira, mientras no se caiga, ahí está bien. No, tu mamá está expresando un deseo, arreglen la ventana. Y tal vez nosotros decimos: no hay dinero, pues hay que hacer que haya de alguna manera. Es que no tengo tiempo, hay que hacer el tiempo para hacerlo. O tal vez hay que pedirle a alguien o pagarle a alguien para que lo repare. Eso, olvídese de la ventana, es aprender a vivir en una dimensión en la que comúnmente no estamos acostumbrados a vivir. Estamos acostumbrados a vivir para lo nuestro, por lo nuestro, para lo que queremos, y eso no está mal, está bien, porque es nuestra responsabilidad. Pero hay que conectar, y para eso necesitas sensibilidad. Tómate un tiempo esta semana y date cuenta con qué eres sensible, de alguien que conozcas, en tu casa, en tu vida. Y luego hazte esta otra pregunta: ¿qué puedo hacer que sea mi misión para sumar a eso? Número 3, el pasaje nos deja ver algo también muy importante. Esto es valioso, queridos. Cuando ellos escucharon el deseo de David, les hago una pregunta: ¿el deseo era valioso o no? ¿Era valioso o no? Claro que era valioso. Nosotros nunca vamos a conectar con un deseo de alguien si no es valioso para nosotros. Si no es valioso para nosotros. Entonces, lo tercero, y con esto quiero ir cerrando, es que necesitamos, para aprender a vivir haciendo cosas que no nos han pedido, pero que se van a volver una ofrenda inclusive para Dios, que van a dejar un legado en la historia, como pasó con estos hombres, que van a marcar a personas, ¿verdad? Como pasó con David. Necesitamos valorar lo que oímos. Valorar lo que oímos. Por naturaleza valoramos lo que nosotros queremos, pero es muy importante aprender a valorar lo de otros. Me acuerdo de una pareja que se casaron y no habían terminado la carrera ellos. Y de pronto la esposa empezó a expresarle al esposo: ¿cómo me gustaría terminar mi carrera? El esposo estaba estudiando, pero no podían pagar las dos carreras. Así que el esposo escuchó el deseo de la esposa, habló con ella y le dijo: vamos a hacer una cosa, voy a parar de estudiar para que primero tú acabes tu carrera. Cualquiera diría: pastor, ¿y si luego se divorcia y se va? Ya le pagué la carrera. Pensar así no ayuda. Él paró sus estudios. Obviamente lo hacía para tener mejores oportunidades, pero hizo caso del deseo de la persona que conocía y fue capaz de detenerse. Fue una historia real. Se detuvo, trabajó para que ella estudiara, terminó. Luego ella, con su trabajo, ayudó a que él terminara su carrera. ¿Por qué? Porque valoró el deseo. Queridos, vivimos en una generación donde compiten deseos con deseos. Se sobreponen deseos por encima de otros deseos. Y necesitamos aprender a valorar el deseo de las personas. Esposo, el de tu esposa. Esposa, el de tu esposo. Papás, el de tus hijos. Hijos, el de tus papás. Estamos en mayo y ya están pensando en sus reyes, los hijos. Desde mayo les hago una propuesta, jóvenes. Comiencen a escuchar los deseos de sus papás. Y ahora para el 6 de enero, ya mero, 6 de enero, demuéstrenle que su deseo se volvió algo valioso para ustedes.
Pues miren qué ánimo, con qué ánimo lo dice. Pero creo que me están haciendo caso. Así que, queridos, no podemos conectar si no valoramos. Por eso es tan importante lo que pasó con David. Él habló y sus valientes valoraron sus palabras. Yo quiero orar en esta tarde porque el mensaje está dirigido hacia lo siguiente. Cuando estaba yo pensando en este mensaje, creo haber escuchado a Dios decirme, diré a la iglesia que preste mucha atención, porque hay cosas que no están pasando de aquello que nadie les está pidiendo, pero que debería de pasar si ellos prestaran más atención a lo que nadie les pide, pero pueden hacer. Desde las acciones más sencillas que pueden traerle salvación y luz a una persona, hasta las acciones más sencillas que pueden sanar un corazón, ¿verdad? Como tal vez nadie te está pidiendo que visites a una persona en un orfanato. No eres del ejército de salvación para ir a ver a un necesitado. Nadie te lo está pidiendo, pero lo puedes hacer. Cosas pequeñas que puedes hacer. No pienses en aquellas que salen de tus fuerzas, ve las que están a tu alcance. Ahí está el enfoque de este mensaje. Tómate el tiempo de ver qué estás oyendo, qué deseos de Dios estás oyendo, qué deseos de los cercanos que tienes estás oyendo. Personas que sabes que tienen un deseo. No estoy hablando de ser, ¿te acuerdan del juego del rey pide? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de conexión entre nosotros. Estoy hablando entre esposos. Que el esposo venga y le diga, mi amor, ¿qué necesitas para descansar más? Necesitas descansar. También al revés, que el esposo escuche, ¿verdad? Que la esposa le diga, ¿qué necesitas para descansar? Espero que el esposo no le diga el que entendió, entendió. ¿Oramos? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. A ver, los que traigan con qué soplar, no vayan a soplar con la boca, por favor. Soplenle, échenle airecito nadie te está pidiendo, pero échenle airecito al otro. Si traes tu ventilador, dirígeselo a él, por favor. No nada más a ti. Es un ejercicio de. A ver, todos voltéense para allá, hacia allá. Dele unos masajitos al de enfrente. Buen masajito. ¿No te lo pidió? Buen masajito con amor, con cariño. No le entierre las uñas, hermana, por favor. Bien, ahora voltéense al revés y que el otro te dé un masajito. Golpecitos. Muy bien. Muy bien. Ya, ahorita al final se siguen dando más masajes. Es que miren, son acciones tan pequeñas que a veces no nos acostumbramos a hacer. Pequeñas, son sencillas. Yo me asombro cuando a alguien le digo, ¿qué estás? Estoy orando que Dios me muestre su voluntad para mí. Y el piso está sucio. Ya te la está mostrando, hijo, limpia el piso. ¿No? O como les he platicado, a veces estoy barriendo y la gente, oiga, Paz, mientras está barriendo, ¿le puedo platicar algo? Yo digo, sí, dime. Y se sientan y dicen, oiga, Paz, es que fíjese que
Yo digo, no puede ser. Y en oración dicen, Señor, háblame. Yo digo, si no pueden ver, ¿cómo Dios les va a hablar? Son cosas prácticas, en lo sencillo, en lo más sencillo, para que luego podamos hacer otras que pueden ser más grandes. Yo le puedo decir que he experimentado cosas por hacer cosas que no me han pedido y las cosas que de ahí han ocurrido. Yo creo que lo que les comparto, además que está en la Biblia, es algo que Dios quiere que revises y vivas. Trabaja con las directrices, no las dejes, pero aprende a oír lo que nadie te pide. Aprende a oír a Dios y a los demás, a quienes debes de prestar atención. No estoy hablando que a todo mundo. ¿Me ayudas a orar por alguien? Orar por una persona a tu derecha, a tu izquierda. Señor, ayúdanos a ser sensibles, a valorar lo que oímos de otros y a convertir de eso parte de nuestra misión. Ayúdame a orar, por favor. Ora por alguien. Ora por alguien. Ayúdanos a conocer tu deseo. La gente se equivoca pensando que leer la Biblia es sinónimo de garantía de saber lo que deseas. El problema, Señor, es que la misma Biblia nos revela que muchos se habían acostumbrado a leer lo que en ese tiempo había como escrituras, pero no hacerlas. Ayúdanos a no caer en nuestros propios engaños. Ayúdanos a romper ese ambiente en el que naturalmente estamos. Sabemos seguir directrices, pedimos órdenes, inclusive hasta decimos, a mí díganme qué hacer, y eso está bien en ese terreno. Pero hay un peldaño más alto, Señor, que es hacer lo que no me están pidiendo, que viene de conocer, valorar y discernir lo que hay en la gente que te necesita, en las personas cercanas, sobre todo en las personas, Señor, de honor para mí, como era David para aquellos valientes. Puede ser el papá, la mamá, el hermano, el abuelo que me ha cuidado en lugar de mis padres. Puede ser el jefe que ha procurado mi desarrollo y mi crecimiento. Puede ser alguien que merece honor en mi vida. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir más allá de las directrices y que aprendamos esta misma semana a hacer algo en virtud de algo bueno, honorable y honroso, a partir de algo que ni siquiera nos hayan pedido. Que esto genere, Señor, marca en las gentes, que forme un legado, Señor, y que nos ayude, Señor, a ser memorables en honor a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Aplauda fuerte, fuerte, con ganas. Fuerte, fuerte. Puedes dar un aplauso a Dios más fuerte, reconociendo lo que Él es, lo que Él hace, sin que nos lo pidan, entendiendo en esa gratitud y gracia que Él pone en nuestras vidas. Iglesia, estamos terminando. Nos da muchísimo gusto que pudieran estar aquí con nosotros, acompañándonos. Solo me queda decirles que recordemos siempre hacer algo por la persona que tenemos al lado o por quienes nos rodean, sin que esperemos que alguien nos lo indique, sino sabiendo que podemos ser de bendición.